Este episodio es para las mamás, para las que estuvieron, aunque no siempre supimos verlo, para las que amaron de formas que no logramos entender a tiempo, porque hay amores que no se comprenden cuando eres niña, porque no se ven como esperabas, no se sienten como imaginabas, no vienen envueltos en palabras suaves ni en abrazos largos, pero están. A veces incluso más presentes de lo que alcanzamos a reconocer. Mi mami fue una mujer que estuvo, pero no de la manera en la que yo necesitaba. Ella trabajaba todo el día, salía muy temprano y regresaba por la noche, casi cuando yo estaba dormida. Ella era seria, reservada, fuerte. No hablaba mucho de lo que sentía y durante mucho tiempo yo sentí su ausencia, que no me escuchaba, que no había un puente entre nosotras y hoy puedo decirlo con honestidad. Me sentía sola, pero con los años aprendí a mirarlo distinto, porque ella sí estuvo, solo que de una forma que yo aún no sabía reconocer. Mi mami amaba distinto, amaba trabajando, amaba resolviendo, amaba asegurándose de que nunca faltara nada. Su amor era estructura, resguardo, era convertirse en la fuerza necesaria, incluso si eso significaba silenciar parte de su ternura. Cuando me convertí en mamá, algo cambió en mí, porque entonces descubrí lo que significa continuar, aunque estés muy cansada, responder aunque sientas que ya no puedes más, encontrar fortaleza incluso en lugares desconocidos. Y fue ahí, justo ahí, cuando dejé de verla solo como mi mami y empecé a verla como mujer. Una mujer que seguramente también tuvo miedo, que también tuvo dudas y batallas internas, que también atravesó momentos donde ya no podía más, pero aún así siguió adelante. Y con el tiempo también hubo momentos que nos unieron de otra forma, momentos difíciles, como mi divorcio. Ahí ella fue mi roble. Fue mi otra mente cuando yo ya no podía pensar con claridad, cuando estaba tan envuelta en el dolor, en la rabia, que no lograba ver más opciones. Y aún así, sigue ahí, estuvo ahí y sé que seguirá ahí, sosteniéndome, incluso en lugares donde quizá ya no debería, pero lo hace. Y a veces cuando la vida me abruma, me dan ganas de rendirme en su regazo, llorar como niña y simplemente soltar todo. Pero me detengo y sigo, porque entendí algo, que la mejor forma de honrarla, a ella, a mi abuela, madre o mamacita, como le decía, a la abuela de mi hijo y a todas las mujeres que han estado en mi vida, es seguir, pero no solo seguir por inercia, sino elegir vivir plenamente, elegir ver lo que quizá ellas no pudieron ver, elegir amar donde otras no tuvieron la oportunidad, elegir distinto. Y todo eso me enseñó algo profundo, que no todos amamos igual. Hay quienes aman con palabras, hay quienes aman con caricias, hay quienes aman con presencia y hay quienes aman asegurándose de que todo siga en pie. Y ninguna de ellas es menor, simplemente son distintas. Y lo verdaderamente importante es aprender a reconocer que sí fuimos amadas.
Hoy puedo verlo así. Ella amando desde lo que sabía dar y yo pues amando a mi manera. A mí, por ejemplo, a veces me cuesta trabajo decir te quiero, pero hay algo que sí sé hacer: hornear, estar en la cocina. Entonces, cada vez que preparo su pampita con chía, ahí va todo lo que a veces no logro expresar con palabras. Ahí va mi amor. Y pues justo con todo esto y con el paso del tiempo, también descubrí algo más, que incluso en las historias imperfectas hubo momentos que sí fueron amor. Recuerdo claramente que cuando tenía aproximadamente 7, 8 años, me picó una araña y mi mami me llevó al médico para curar mi pie, que estaba muy lastimado del talón. Después de la curación, me tuvo que cargar de regreso a casa varias calles, porque pues yo no podía caminar, y aunque ya no era tan pequeña, aún así me cargó. Seguramente le pesé en algún momento, pero fue uno de esos momentos que se quedaron conmigo. Fue justo uno de los momentos en donde supe, donde recordé, donde hice conciencia en que sí hubo amor, no perfecto, pero real, y aprender a mirar eso no borra la herida, pero sí la suaviza, y muchas veces eso basta para comenzar a sanar. El amor de una mamá no siempre llega en una forma de ternura. A veces llega como fuerza, como constancia, como presencia silenciosa, y honrarla también significa aprender a verlo, reconocerlo. Y desde ahí decidir cómo queremos amar nosotras. Y justo por eso, porque hay verdades que no caben únicamente en los recuerdos, porque hay amores tan profundos que necesitan otro lenguaje, un lenguaje hecho de fuego, de tiempo, de pan y de origen, un amor como este del que estamos hablando. Y para honrarlo, justo quiero compartirte la poesía de mi Emanuel, que se llama Donde el pan aprende a decir madre. Mi madre no tenía nombre, tenía temperatura. Era un calor antiguo, una respiración que venía de antes del mundo, como si el fuego hubiese aprendido a quedarse solo para que yo no me apagara. Yo no nací, fui amasado, fui agua temblando entre sus manos, fui harina sin destino, fui ese algo uniforme que solo encuentra forma cuando alguien cree en su crecimiento. Y ella creyó incluso cuando yo no era más que un puñado de dudas pegajosas, un cuerpo sin ritmo, un pulso sin dirección. Pero el amor verdadero no es blando, es levadura, invisible, persistente, innegociable. Y mi madre me dejó fermentar en su silencio. Me cubrió con su sombra cálida mientras yo me hinchaba de preguntas y me llenaba de aire sin saber por qué. Hubo un tiempo en que la negué, claro que sí. ¿Cómo no iba a serlo si la juventud es una torre que se levanta sin cimientos y se cree cielo por error? La miré y no vi el milagro. Vi la exigencia, vi la forma,
vi la frontera. No entendía que cada límite suyo era una pared de horno conteniendo mi desorden para que no me deshiciera. La llamé dura y ella siguió siendo fuego. Hay cosas que solo se revelan cuando la vida te rompe, cuando tienes hambre de verdad, cuando intentas amar y descubres que no sabes. Ahí aparece la memoria y mi madre volvió a mí, no como recuerdo, sino como substancia, en la forma en que sostengo, en la forma en que espero, en la forma en que no abandono. Entonces la vi, no como madre, como origen. Sus manos eran mapas, sus ojos océanos cansados que jamás dejaron de dar agua, y su voz, la primera lengua del mundo, tratando de enseñarme a no perderme. Madre, hoy no te nombro, te invoco, porque ahora entiendo que no me diste la vida, me sostuviste dentro de ella. Fuiste tiempo cuando yo era prisa, fuiste estructura cuando yo era derrumbe, fuiste paciencia cuando yo era incendio sin dirección. Hoy parto el pan y el universo se abre, la corteza cruje como eco de tus enseñanzas, y en ese gesto simple te encuentro, no en la memoria, en lo vivo, porque tú no terminaste en mí, te expandiste. Eres la levadura secreta en todo lo que construyo, la permanencia invisible que sostiene todo. Y si alguna vez dudé, perdóname, hoy regreso, como el hombre que por fin entiende que nunca estuvo vacío, estaba lleno de ti. Mi madre no era solo mujer, era milagro cotidiano, era pan inagotable, era amor que no necesita ser entendido para salvarte. Y yo sigo aquí, aprendiendo a ser digno de ese fuego, a no apresurar lo que debe crecer, a no abandonar lo que aún respira, a amar, aunque aún esté aprendiendo cómo. Porque ahora sé que cada vez que doy calor, cada vez que sostengo, cada vez que no huyo, es ella amando a través de mí. Como el pan, cuando por fin entiende que no nació para hacer masa, porque fue, es y será sustento siempre. No puedo evitar humedecer mis ojos cuando leo esa poesía, ese poema. En verdad se me estremece el cuerpo, el corazón. Espero que tú también hayas logrado percibirlo desde esa parte de ti. Y bien, tal vez crecer también significa regresar al origen con otros ojos, descubrir que muchas veces el amor estuvo ahí, aunque no siempre supimos nombrarlo. Porque hay mamás que aman con caricias y otras que aman convirtiéndose en sustento. Y sanar también consiste en reconocer la forma en que fuimos amadas. Porque quizá solo al comprender eso podemos elegir cómo queremos encarnar nuestra propia forma de amar, cómo queremos sostener, cómo queremos nutrir, cómo queremos crear. No desde la exigencia, sino desde la suavidad, desde el corazón, desde ese lugar donde el amor no tiene que volverse fuerte para poder existir. Yo soy Julia y esto es Pan y Alma, un espacio que construimos juntos,
juntas y en donde la cocina también es una forma de amar. Nos escuchamos la siguiente semana.